Si lo han puesto, van a terminarlo de poner en casa. Este concepto es sobre fiebre. Pues aquí tengo qué es fiebre. Esto lo saqué de Harrison. Debe definirse como una temperatura por la mañana de 37.2 grados y una temperatura en la tardecita, eso es vespertino, tardecita, 37.7. Pero todos trabajamos con 37, ¿estamos? Entonces 37.2 igual a 37.2 fiebre, o en las tardes mayor a 37.7. También deben recordar que la temperatura varía y que después de la niñez ya tiene es más estable. Esto es importante para la vida. Algunos ancianos tienen menor capacidad de presentar fiebre y muestran solo un incremento mínimo en la temperatura, incluso en infecciones graves. Esto tienen que saber. La señora que atendí ayer no era una anciana, tenía 62 años, tenía una neumonía grande, pero no tenía fiebre, estaba fría. Entonces, esto es importante. La fiebre es buena porque nos va a indicar que hay un proceso infeccioso, pero quiero que sepan que en ancianos hay que agregar inmunodeprimidos como HIV, diabetes, insuficiencia renal crónica, puede ser que el paciente tenga una neumonía como la que tenía ayer mi paciente, pero no tenga fiebre. ¿Eso es lo que entiende? Claro. Otro concepto. Acá. Cuando nosotros hablamos de fiebre, ya entrando en el capítulo de la fisiopatología de fiebre, nos vamos a centrar en un órgano. Ese órgano se va a llamar hipotálamo. El hipotálamo tiene varios núcleos. Tiene la parte anterior, posterior, y tiene un núcleo, imagínense un chip, se llama centro termorregulador. Ese centro termorregulador, cuando se altera, cuando se lo estimula, vamos a cambiar la temperatura. Ya no va a ser 37, va a ser 39, 38, 40, 41. Depende de dónde lo colocamos. En el momento que se modifica el centro termorregulador, aparece fiebre. Claro. Entonces, para que haya fiebre, tiene que haber modificación del centro termorregulador. Eso lo tienen que tener claro hoy día y después de la lectura que he dicho. Si el centro termorregulador no se modifica, no puede haber fiebre. O sea, sí o sí, centro termorregulador tiene que modificarse. ¿Quién va a ser el encargado de cambiar el punto de ajuste del hipotálamo? Esta sustancia que recibe el nombre de prostaglandina E2. Aquí dice llega, ¿no? Llega al tejido hipotalámico y en el tercer ventrículo cerebral. O sea, para que el centro termorregulador pueda modificarse, necesito la presencia de prostaglandina E2. Siempre. Pero los alumnos no responden eso. Y es E2, no es ni I, ni H, ni E, ni nada. Es E2. Y tiene que llegar al hipotálamo, al centro termorregulador y obviamente también al tercer ventrículo para poder cambiar el termostato. Resulta que aquí dice y alcanza su máximo valor en los órganos vasculares circunventriculares, es decir, alrededor de los ventrículos. Alrededor de los ventrículos vamos a tener esto. Ejemplo, la lámina terminal. ¿Qué va a ser esto? Va a ser un espacio chiquitito, milimétrico, para que la prostaglandina E2 pueda llegar, para que las interleucinas 1, 6 y factor de alcance tumoral puedan llegar al centro termorregulador. Entonces, gracias a estos espacios del vasculoso de la lámina terminal o de algunos órganos vasculares circunventriculares, donde hay unos espacios pequeñitos, pueden llegar el pirógeno endógeno, que es I6, factor de alcance tumoral y PNF, penetran y logran llegar a la parte central del cerebro. ¿Qué son las redes capilares de gran calibre situadas en torno a los centros reguladores
Bien, entonces, aquí tengo un resumen. Para que haya modificación del punto de ajuste, ¿qué necesito? Y necesito ingresar por esas láminas. Si no hay esas láminas, no ingresa. ¿Quién va a ingresar? TNF, factor de ingreso tumoral y interleucina 1 y 6. Y allá en el hipotálamo se va a sintetizar la prostaglandina 2 en el endotelio de estas células de acá, de estos órganos de vasculosis, en ese endotelio, en esas láminas terminal, pero en su endotelio, ahí se va a sintetizar la prostaglandina 2. Y la prostaglandina 2 le modifica el punto de ajuste del hipotálamo y lo cambia de 37,2, 38, 39, 40, hasta que ustedes le pongan la temperatura. Inmediatamente se modifica el punto de ajuste del hipotálamo, empiezan dos hechos, A y B: ganancia de calor y producción de calor. En ganancia de calor tienen que poner temblor, temblor va con producción de calor, perdón. Ganancia de calor, temblor. El músculo empieza a contraerse, estoy con escalofrío. Para ganar calor, temblor. Se genera un mecanismo que evita la pérdida de calor, la vasoconstricción. La piel está fría. Hay, bueno, aquí falta eso. Hay contracción de los músculos piloerectores para que se forme una superficie de vellos que no permitan pérdida de calor. Entonces tengo ganancia por el temblor, tengo evitar la pérdida del calor porque se activa el simpático y hay una vasoconstricción en manos de pie y en pies. Esto está mal, no hay ganancia de calor. La vasoconstricción lo que hace es evitar las pérdidas de calor. Pérdida de calor. Ganancia es temblor y ganancia es que se activa la hormona tiroidea y me da ganancia de calor. Entonces, hormona tiroidea, la adrenalina que va a producir, va a activar los mecanismos de ganancia, de producción de calor. Pero la vasoconstricción no es para ganar calor. La vasoconstricción es para evitar que yo pierda calor, para que yo no me enfríe, para que yo mantenga ese calor dentro. Disminución de las pérdidas de calores, ajustes conductuales, es decir, me voy a poner ropa abrigada, voy a poner chompa, me voy a encoger para evitar que haya pérdida de calor. Bien, y acá viene ya lo que han leído. Señores, en fiebre hay fagocitosis, ¿verdad? De eso ustedes no tienen duda. Y en una fagocitosis que se produce interleucina 1, 6 y el factor de ingreso tumoral. Por esas circunvoluciones que están alrededor de los testículos y de la lámina terminal, por ahí pueden ingresar estas sustancias. Llegan al hipotálamo y se sintetizan de ese su endotelio, de estos vasos, se va a sintetizar de esos fosfolípidos, ¿no? Se va a sintetizar el ácido araquidónico. El ácido araquidónico por vía de ciclooxigenasa va a dar origen a prostaglandina 2 y esta prostaglandina 2 modifica el punto de ajuste del hipotálamo. Y aquí recién aparece el fiebre. ¿Estamos? Lean su esquema que han hecho y si no lo entendieron, pongan esto. O sea, causa de fiebre, o sea, fisiopatología de la fiebre. Palabra clave, fenómeno endógeno, síntesis de prostaglandina 2 y cambio del punto de ajuste, aumento del punto de ajuste, aumento del punto de ajuste, cambio del punto de ajuste del centro termorregulador para producir fiebre. Y las fiebres se producen por ganancia y por situaciones que evitan la pérdida de calor. Tómense un minutito y agreguen en su mapa. Ahora, aquí esta diapositiva está diferente a la del grupo anterior. Hice una pregunta para que la diapositiva sea más clara. ¿Qué dice acá? ¿Por qué cae la fiebre? Es decir, ¿por qué si yo estaba con temperatura alta, 38, 39 grados, a las 9 de la noche?
Comienzo de... Esta preguntita chiquitita quiero que la entiendan. Estoy con fiebre. ¿Pero por qué a las 2 horas no tengo fiebre? ¿Qué pasó? Sigo con el cuchichi, sigo con el absceso, sigo con mi apendicitis, pero ya no tengo fiebre. Porque disminuye la concentración de pirógeno endógeno, porque disminuye interleucina 1,6. Entonces, si yo aumento la concentración, aumenta la fiebre. Yo disminuyo la concentración, se reduce la fiebre. Por lo tanto, voy a tener, si hay una disminución de la concentración de pirógeno endógeno, voy a tener menos prostaglandinas, ¿no ven? Menos punto de ajuste del hipotálamo, que aquí, miren, se van a activar los procesos de pérdida de calor. Ojo aquí, el proceso para mantener calor, vasoconstricción. El proceso para perder calor, vasodilatación y sudoración. Y de ese paciente está con la cara roja, está sudando. ¿Han tomado alguna vez paracetamol y cuando estaban con fiebre? Sí. Sudan, ¿no? Mojan la camisa. Están en fase de pérdida de calor. ¿Por qué? Porque el punto de ajuste no hay quien lo estimule. El paracetamol inhibe a la ciclooxigenasa. O sea, puedo tener ácido araquidónico, pero no tengo prostaglandina 2. Esa es una opción con medicamento. Y la otra, porque hay una reducción natural de los pirógenos endógenos. O sea, como que los pirógenos endógenos fueran cíclicos. Ahora, ¿cómo es que se reducen los pirógenos endógenos? Si alguien lee en una lectura cómo se reducen los pirógenos endógenos, avisa a que todos aprendamos. Esta es otra cosa importante. ¿Cómo los confundo a los alumnos en el examen? Punto de ajuste. Si yo estoy hablando de fiebre, punto de ajuste elevado, cambio. Si estoy hablando de disminución de la fiebre o ausencia de fiebre, reducción. ¿Por qué? Porque hay menos prostaglandina. Por lo tanto, hay menos pirógeno endógeno. Pero no he dicho que la fagocitosis cae. El proceso de fagocitosis está ahí. Pero también la concentración de pirógeno endógeno no es tan grande como cuando se está produciendo una intensa fagocitosis. Pero es cíclica. ¿Por qué ese paciente hace fiebre a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde? Es cíclico. ¿Por qué el paciente con tuberculosis solo hace fiebre en la noche? Suda. ¿Fiebre es lo mismo que sudor? ¿Qué es la diferencia? Bien. Fiebre es ganancia. Cambio el termostato. Y sudoración es pérdida. ¿No? La linfoma es una patología que no es infecciosa, es un INCA. Da igual que la tuberculosis. Sudoración profusa. ¿Qué se llama? Sudoración profusa y vasodilatación y enrojecimiento. Pero también da fiebre. O sea, hace los signos. Pero no es por pirógeno endógeno, es por otros mecanismos que vamos a explicar ahorita. Doctor, el punto de ajuste del hipotálamo serían las modificaciones que sufre el centro termorregulador. Entonces, hablar de hipotálamo es hablar de centro termorregulador. La cosa es, se lo modifica a través de pirógeno endógeno, hay ganancia y conservación de calor. Caen esos factores, caída de la ganancia de calor, vasodilatación. Términos ya para ir afilando algunas cosas. Esto también no estaba en la anterior diapositiva, en la anterior clase. En algunos casos raros, el punto de ajuste del hipotálamo se eleva a causas de traumatismo, o sea, golpes directos en la cara. El borrachín que había anoche, le dieron una tunda al borrachín, no sé por qué, se lo pegaron. ¿Por qué tenía fiebre? Traumatismo, ¿no? Lesión directa del lo que, o sea, lesiones directas, traumatismo craneoencefálico, hemorragias, tumores locales o por una alteración intrínseca del hipotálamo. O sea, situaciones que no conocemos, que lo pueden modificar al hipotálamo. Pero en ninguno de estos estamos hablando de pirógeno endógeno. No estoy hablando acá, no dice aquí pirógeno endógeno, pero sí dice modificación del punto de ajuste del hipotálamo, pero no mediado por pirógeno endógeno. ¿Qué es eso? Entonces, cuando hablemos de hiperpirexia, estoy hablando de temperatura de 41,5,
nuestra mente tiene que ir más dirigido a otras causas que modifican el punto de ajuste del centro termorregulador. Entonces, acabamos de aprender que el punto de ajuste del termorregulador se modifica por infecciones virales, parasitarias, bacterianas. Y el punto de ajuste del hipotálamo también se puede modificar por hemorragias cerebrales, por tumores locales o por traumatismo directo. Y mira las temperaturas que van a dar. 41, ahí dice mayor, ¿no? Fíjense, dice mayor, no dice menor. Y eso ya no se va a llamar fiebre, se va a llamar hipervigilancia. Pero, ¿en qué se parecen fiebre y hipervigilancia? En ambos un aumento de la temperatura. Pero aquí cambia el nombre a hipervigilancia. Alteraciones del hipotálamo, cambios del punto de ajuste del hipotálamo, cambios del punto de ajuste del centro termorregulador. ¿Qué tengo acá? Otro concepto que no estaba en el anterior clase. Muchas personas con incrementos térmicos tienen fiebre, pero hay circunstancias en las que aumenta la temperatura, no constituye fiebre, sino 41.5, hipertermia, golpe de calor. Dicho signo se caracteriza por un incremento no controlado de la temperatura corporal que rebasa la capacidad del organismo para perder calor. La capacidad de pérdida del calor está alterada, eso ya se llama hipertermia. No estoy hablando de variación del punto de ajuste. Si yo a ustedes en este momento consigo una sustancia que los lleno su cuerpo, no les dejo un poro, ¿harán hipertermia? ¿Y por qué? ¿Ya harán hipertermia? Sí. ¿Y por qué? Si se cierran los poros, Todos sus poros se lo cierran. porque no hay sudoración, entonces no hay pérdida de calor. Exacto. Y dice aquí eso. Se rebasa la capacidad del organismo para perder calor. ¿Cuáles eran esos mecanismos para perder calor? Vasodilatación, sudoración. Entonces, en estos casos de hipertermia o golpe de calor, o lo vamos a asociar hipertermia y golpe de calor, no está alterado el centro termorregulador. Lo que está rebasado y alterado son los mecanismos de pérdida de calor, vasodilatación, aumento de la sudoración. Están alterados. Lo escucho. También pueden estar alterados los mecanismos de producción de calor, ¿no? Puede ser hipertiroidismo. Sí, bien. Y eso es hipertermia. Sí, también es hipertermia. Es hipertermia. El paciente hipertiroidista le toca la piel. Es caliente. Es caliente el hipertiroideo. El hipotiroideo es frío. Cuando estén haciendo sus prácticas en el hospital, acostúmbrense a poner la mano aquí. Acostúmbrense a manejar su termómetro. Por favor, aquí, no aquí. Cambia. Aquí van a tener problemas. Aquí no van a tener problemas. Maneja el termómetro. ¿Por qué no aquí? Porque está variada la temperatura por el ambiente, por la ropa. En cambio aquí se mantiene la temperatura. Entonces, en fiebre, yo en el hospital, llega el paciente, antes que la enfermera le pongo la mano, está con fiebre. Ya, y uno más dice que se puede tener 38, 39, puede tener más de 35, pero ya es fiebre. Entonces, acá cuando hay un daño, hay una alteración en la pérdida de calor o una alteración en que hay más ganancia de calor, ejemplo el hipertiroidismo, eso es hipertermia o golpe de calor. No cambia el punto, mire, y aquí se lo escribo en azul. No hay cambio en el punto de ajuste del hipotálamo. A diferencia de la fiebre que surge durante las infecciones, en la hipertermia no participan las moléculas pirogénicas. ¿Estamos? ¿Está claro hasta acá? Sí. Hipertermia o golpe de calor. Tampoco esta palabra la acabo de agregar. Doctor, una pregunta. Desde el punto de vista clínico, ¿cómo se puede comprobar que hay hipertermia? O sea, porque no tenemos acceso al centro termorregulador. Bien. ¿Le duele por orinar? No. ¿Tiene tos? No. Los cultos no tienen neumonía, no hay secretores.
tiene heridas, siempre revisan las piernas, las canillas, las tibias. A veces está rojo. O sea, ¿qué estoy buscando en común? Foco infeccioso. Y si yo tengo foco infeccioso y el paciente está así, miren, estoy exagerando, y sus ojos están así, como los de un ministro que teníamos aquí. Señores, hipertiroidismo. O sea, y el hemograma, el famoso hemograma, ayer la paciente que atendí, 35.000 glóbulos blancos, 22.000 glóbulos blancos, y sin fiebre, ojo, pero con foco neumónico. Entonces la leucocitosis, dijimos que la interleucina 1,6 tal, van a la médula y estimulan a las células para que se produzcan neutrófilos. Entonces tengo el hemograma también que me ayuda. Pero lo primero que hay que pensar en un paciente con aumento de la temperatura, primera causa, infección. Cuando todos los laboratorios salen normales, miércoles se nos complica la situación porque hay que buscar otras causas que no son infecciosas, que estén dando subida de temperatura, que ahora le vamos a catalogar como hipertermia. Eso sería desde el punto de vista clínico. Aquí le aumenté esta palabrita como sinónimo. Golpe de calor, hipertermia. Ambiente cálido, ambiente húmedo, y aquí el paciente está, digamos, hacer ejercicio, digamos, en el sauna, sería lo más exagerado que hay. Es cálido, es húmedo, que hace ejercicio, voy a tener ganancia de calor por contracción. Acá el ambiente no es cálido, no hay ejercicio, pero el paciente toma diuréticos, toma medicamentos antiparkinsonianos o toma anticolinérgicos que generan ganancia de calor. Estoy hablando de los abuelitos especialmente. Los abuelitos lamentablemente uno termina con Parkinson. Y el Parkinson es el dolor. Estoy con contractura, ¿no? Ganancia de calor. Entonces, si yo tengo mi ganancia de calor y está alterado mi mecanismo de pérdida, ¿verdad que mi mecanismo de pérdida está alterado? Hago hipertermia o golpe de calor. Seguimos con hipertermia. ¿Cuál es la explicación de la hipertermia? Por ganancia de calor, ojo, ropa aislante asociada a ambientes cálidos. Es que esto sucede con nuestros abuelos. Vamos a trabajar todos, le dejamos a nuestros padres ahí en su cuartito. El abuelo apenas se levanta, le da el sol, está con su ropita. Hoy en la mañana ya hacía frío. 5 de la mañana hacía frío. Pero ¿quién se iba a imaginar que iba a hacer calor a las 10 de la mañana? Nadie, ¿no? Por lo menos yo no me imaginé eso. Entonces, ganancia de calor sobrepasa la pérdida de calor. O la producción de calor endógeno. Aquí vamos a poner estos ambientes y me voy a sumar a su concepto de usted donde dice hipertiroidismo, que es ganancia de calor. No hay cambio en el punto de ajuste. Insisto, hipertermia o golpe de calor no está modificado el punto de ajuste del hipotálamo. Por lo tanto, no presencia de pirógeno endógeno. No hay tumores que modifiquen el punto de ajuste. No hay modificación del punto de ajuste. Entonces, eso se llama hipertermia. Prueba de que no está modificado el centro regulador es que, aunque se gane calor, el cuerpo intenta perderlo. Pero no es suficiente. Pero no es suficiente. Exacto. Entonces, la balanza se inclina a ganancia. ¿Ya? Esto también aumenté hace un momento. En la hipertermia, los antipiréticos no reducen el incremento térmico. ¿Por qué? Porque está producido con más adrenalina. Exacto. Porque si yo le doy paracetamol a este paciente y no le voy a modificar la temperatura, porque en infecciones tiene que ver prostaglandina E2, tiene que haber acción de ciclooxigenasa sobre el ácido araquidónico. Sí o sí tiene que haber eso. Pero en este caso, el ácido araquidónico no hay, porque no es la causa prostaglandina E2, no es infeccioso. Por eso aquí dice que en la fiebre, incluso la hiperpirexia, no reduce, los antipiréticos no tienen acción. Las dosis adecuadas de acetilsalicílico de acetaminofén disminuyen en forma moderada la temperatura corporal. Ya, no es absoluto en medicina. No es absoluto. Puede reducir un poquito, pero no como nosotros esperábamos.
primera clase. Hay varios. Solidaridad. No, está interesante. Esto lo dejo para la otra clase. Escuchen. Ya, apaguen su computadora. El examen van a dar el lunes.